Seguimos en el Servicio Nacional de Aprendizaje y seguimos con geometría. Geometría plana. La geometría es la rama de la matemática orientada al análisis de las figuras en el espacio o en un plano. Geometría plana es la rama de la geometría que estudia las propiedades de las figuras en una superficie plana, es decir, en dos dimensiones, en sus puntos que se pueden ubicar dentro de un plano cartesiano. Plano cartesiano es la representación gráfica de dos ejes en dos coordenadas. El eje de la coordenada Y, el eje de la abscisa o X, como se observa en la figura. La gráfica representa entonces un plano de dos dimensiones con una vertical o un eje Y y una horizontal o un eje X, de los cuales se puede representar a través de la unión de los puntos X y Y las figuras planas que se observan a continuación. Área de las figuras planas. El área es una medida que especifica el tamaño de una extensión o superficie determinada. El área de figura plana es entonces el tamaño de la extensión dentro de la figura. Se expresa por unidades de superficie. Para determinar un área se requiere que haya de un espacio que esté delimitado para saber en dónde calculará. Un espacio compuesto por las líneas rectas, que serían los lados, o curvas, y se miden por ángulos. Entonces estudiaremos estos dos conceptos. La línea recta es la unión de dos puntos en forma de segmento en un plano cartesiano, como lo puedes ver en la figura. La figura muestra el segmento AB, que se formó uniendo los puntos X y Y del plano cartesiano, 2, 1 y 8, 4. Línea curva es la unión de dos puntos para formar un arco, como se muestra a continuación. La figura muestra la unión de los X y Y, los dos puntos del plano cartesiano, 2, 1 y 8, 4, a través de una curva. Vértice es el punto en común que une dos rectas. Ángulo es la proporción del plano cartesiano, comprendida entre dos rectas que se unen a un punto común o vértice. El valor del ángulo se mide en grados y las rectas se llaman lados del ángulo. Lados son cada uno de los segmentos que limitan una figura plana. Área de los polígonos. Las figuras planas son polígonos, es decir, figuras geométricas delimitadas por una sucesión de segmentos, los cuales poseen medidas mesurables como los lados, ángulos anchos y largos. Las figuras planas que se observaron anteriormente son polígonos. Conceptos básicos. Base de un polígono, lado o lados sobre el cual descansa la figura. Altura de un polígono es la perpendicular trazada desde la base hacia el opuesto de ella, es decir, su altura. Área de un triángulo. El área de un triángulo es igual a su base por su altura sobre 2. H es altura, donde B es la base del triángulo. Teorema de Pitágoras. Es un teorema que nos permite relacionar los tres lados de un triángulo y es muy útil cuando conocemos dos lados y necesitamos hallar el tercero. Este teorema se aplica a los triángulos rectangulares solamente. La figura a continuación muestra un triángulo rectángulo. Un triángulo es rectángulo cuando tiene un ángulo recto de 90 grados y un lado de longitud mayor llamado hipotenusa,
Los otros dos lados menores se llaman catetos, en este caso A y B. Para hallar la hipotenusa cuando es desconocida se aplica el teorema de Pitágoras, cuya fórmula es hipotenusa al cuadrado es igual a A más B al cuadrado, que serían los dos lados, lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado. Por ejemplo, hallar la hipotenusa del triángulo rectángulo de lados A 3 centímetros y B 4 centímetros. Si h es el valor de la hipotenusa, entonces aplicamos el siguiente teorema de Pitágoras. H al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, lo que significaría que h luego de la operación me daría la raíz de 25, que vendría a ser 5. La hipotenusa o la longitud más grande es igual a 5. Teorema de Tales. Como definición previa al teorema de Tales, es necesario definir qué son los triángulos semejantes. Triángulos semejantes. Dos triángulos son semejantes cuando tienen igual forma, pero no necesariamente tienen el mismo tamaño. Los triángulos tienen un ángulo común igual y un lado paralelo o proporcional. Estos triángulos tienen igual forma, pero uno es más pequeño que el otro. Los ángulos señalados en rojo son de igual valor y tienen lados proporcionales o paralelos entre sí. El triángulo pequeño se puede meter dentro del grande y, aunque se conocen las dimensiones de sus lados, no se conocen todas las dimensiones de los lados del triángulo más grande, las cuales se pueden averiguar aplicando el teorema de Tales. Fórmula del teorema de Tales. A sobre A' es igual a B sobre B' igual a C sobre C'. En el caso del ejemplo, B' y C' no se conocen, entonces aplicando la fórmula se tendría que A sobre A' es igual a B sobre B'. Se reemplazan los valores de los lados de los triángulos y se tiene entonces que 26 sobre 52 es igual a 24 sobre B'. Despejamos la variable B'. B' entonces es igual a 24 por 52 sobre 26, que me da 48. B' es igual a 48. Ahora calculemos el valor de C aplicando el mismo teorema. A sobre A' es igual a C sobre C'. Hacemos la operación matemática y tenemos que C' es igual a 20. De acuerdo con las dimensiones del triángulo más grande, A' 52 metros, B' 48 metros, C' es 20 metros. Y las dimensiones del triángulo más pequeño son A 26, B 24 y C 10, todo en metros. El triángulo grande es el doble del pequeño, sus lados paralelos son proporcionales y sus ángulos son iguales. Por ello se pudo aplicar el teorema de Tales. Área de una circunferencia. La circunferencia es un polígono de forma circular que tiene un radio R, el cual es el segmento que une el centro de la circunferencia con cualquiera de sus lados, de sus puntos. La fórmula para calcular su área es área es igual a pi, que es un número mágico, por radio al cuadrado, en donde pi es una constante de un valor aproximado a 3,14. Y r, ya lo sabes, es el radio de la circunferencia, el que me une el centro con sus lados. Todas las figuras geométricas planas tienen una fórmula para calcular su área. A continuación se relacionan fórmulas para calcular el área de las figuras geométricas planas. Aplicación del área de las figuras geométricas. Una firma constructora va a construir un terreno, como se muestra en la figura. La parte sombreada se utilizará para jardín y la otra para levantar un edificio de 5 pisos.
determinar el área que se utilizará para el jardín y el área que se utilizará para los apartamentos. Ese es el problema, y es un problema real. La solución. El área sombreada corresponde al triángulo que se muestra a continuación. Se conocen las dimensiones de los lados, que corresponden a la base y a la altura del triángulo, ¿cierto? Luego se aplica la fórmula. B es igual a 2 metros, que es la base del triángulo. H, que es la altura, es igual a 60 metros, la altura del triángulo. Y el área, según la fórmula, es base por altura sobre 2. Es decir, que luego de hacer la matemática, el área del triángulo es de 60 metros cuadrados. Luego, el área del jardín será de 60 metros cuadrados. Y el área para construir los apartamentos corresponde a un rectángulo, ¿cierto? El área de un rectángulo es área es igual a base por altura, lado por lado, área 60 por 40. Metros por metros me da metros cuadrados, entonces tengo que el área es de 2.400 metros cuadrados. Luego el área para construir los apartamentos será de 2.400 metros cuadrados. Perímetro de las figuras planas. El perímetro de las figuras planas corresponde a la longitud total del contorno de dicha figura. Por ejemplo, hallar el perímetro de un triángulo cuyos lados son L1, L2 y L3. El perímetro P del triángulo anterior es perímetro es igual al lado 1 más lado 2 más lado 3. Ahora, hallar el perímetro de una circunferencia cuyo radio es R. Este es el ejemplo 2. Para hallar el perímetro o longitud de la circunferencia se aplica la fórmula. L es igual a 2 por pi por R, donde pi se va a trabajar como 3,14, es una constante, siempre vamos a trabajar ese número. Y R es el radio de la circunferencia que nos dieron para este problema. El diámetro de una circunferencia es el segmento que pasa por el centro de ella y une los dos puntos. Luego el diámetro es 2 veces su radio, es decir, que D es 2R. Entonces la longitud de una circunferencia es 3,14 veces la medida de su diámetro. Se puede decir que una rueda, al dar la vuelta completa, describe una trayectoria cuya longitud es el perímetro de la circunferencia de la rueda. A continuación se relacionan las fórmulas para calcular el perímetro de las figuras geométricas. Aplicación del perímetro de figuras planas. Un estudiante recorre de la casa al colegio 2.000 metros. Esa también es la distancia que recorre de la biblioteca al centro comercial. El viernes va del colegio a la biblioteca, que le queda a 500 metros. Al salir de la biblioteca va al centro comercial y luego irá a casa. Calcular el recorrido que hace el estudiante el viernes si la disposición de los edificios es según se muestra en la siguiente figura. Solución. Observe que la figura es un cuadrilátero y de acuerdo con las distancias recorridas, las medidas son: para hallar el perímetro de un cuadrilátero se utiliza la fórmula perímetro es igual a B más B más H, las dos bases más las dos alturas, donde B es 2.000 metros en la base, H 500 metros en la altura. La figura tiene lados iguales, de 2 en 2. Por eso la base se multiplica 2 veces y la altura H también. Luego, P es igual a 2.000 más 2.000 más 500 más 500. Tendríamos un perímetro de 5.000 metros. Entonces el recorrido que hace el estudiante el viernes es de 5.000 metros. Rotación de figuras en un plano.
La rotación es un movimiento definido en cualquier espacio. La rotación de una figura en un plano es hacer un giro alrededor de un punto fijo dentro del plano cartesiano, en sentido contrario a las manecillas del reloj. El triángulo que se muestra en el plano cartesiano puede rotar en diferentes ángulos, 90, 180 o 360 grados. Aplicación de rotación de figuras en un plano. Veamos un ejemplo de rotar una figura en un plano cartesiano. Puedes analizar que al rotar puntos en el plano cartesiano, sus coordenadas cambian. Traslación de figuras en un plano. La traslación de una figura es un movimiento directo dentro del plano cartesiano sin cambiar de orientación, manteniendo su forma y tamaño y realizando un desplazamiento en cualquier dirección. En la figura anterior, el triángulo se desplaza del punto A al punto B, realizando un desplazamiento sobre la línea recta, conservando todas sus propiedades de forma y longitud. Aplicación de traslación de figuras en un plano. Has podido analizar que la traslación de la figura sufre un desplazamiento en determinadas unidades que deben especificarse. Volumen. El volumen es una magnitud derivada de la longitud que mide largo por ancho por alto de un objeto en cualquier espacio. En el sistema métrico decimal, las unidades más utilizadas para medir el volumen se relacionan a continuación. Las anteriores figuras corresponden a una esfera, un cubo y un cilindro con sus respectivas medidas para el cálculo del volumen. Aplicación de volumen. Se necesita almacenar unas cajas en una bodega, cuyas dimensiones, las de la bodega, son 6 metros de largo, 4 metros de ancho y 3 metros de alto. Determinar cuántas cajas se pueden almacenar si las dimensiones de cada caja son 10 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho y 4 centímetros de alto. Solución. Se debe unificar las medidas, puesto que las cajas pequeñas tienen una longitud en centímetros. Ten en cuenta que 1 metro son 100 centímetros. Se convierten los centímetros a metros. 10 centímetros de largo equivalen a 0,1 metros. 6 centímetros de ancho equivalen a 0,06 metros. Y 4 centímetros de alto equivalen a 0,04 metros. Se calcula el volumen de las cajas pequeñas que tiene forma de cubo. Luego la fórmula es B1 es igual a largo por ancho por alto. Haciendo la operación tenemos que el B1 es 0,00024 metros cúbicos. Se calcula el volumen de la bodega, que tiene forma de cubo. Luego se realiza la misma fórmula, lado por ancho por alto. Es decir, que el B2 es de 60 metros cúbicos. La cantidad de cajas C que caben en la bodega se calculan dividiendo el volumen de la bodega entre el volumen de una caja. Es decir, que después de hacer la operación matemática que ves acá, en la bodega caben 250.000 cajas.